El desmoronamiento de UCD hizo que muchas figuras que habían sido diputados en las dos primeras legislaturas se quedaran sin acta en las elecciones de 1982. Entre ellos, el propio don Leopoldo Calvo Sotelo, que siendo presidente del gobierno, yendo de número 2 de UCD por Madrid, se dio cuenta la noche electoral que se había quedado sin acta. Tampoco sacó acta el secretario general de la UCD, el señor Íñigo Cabero, el que fuera vicepresidente con el señor Suárez, don Fernando Abril Martorell, los ministros o exministros Rafael Arias Salgado, Alberto Liar, Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona, Federico Mayor Zaragoza, Jaime Lamo Espinosa, Salvador Sánchez Terán, Jaime García Añoveros o Soledad Becerril, todos sin escaño. Y uno especialmente duro, el señor don José María de Aleiza, que era el gran fichaje de la UCD en esas elecciones, tampoco consiguió acta. Le hubiera ido mejor si hubiera seguido con Fraga. En la lista del CDS también había varios exministros, como el señor Rafael Calvo Ortega, el señor Manuel Jiménez de Parga, o el exjefe de Renfe, don Alejandro Rebollo, que tampoco sacó acta ninguno de ellos, como tampoco sacó acta el señor Antonio de Senillosa, que en el 79 había ido con la Alianza Popular, pero yendo con el CDS no consiguió nada de nada. Otro diputado de UCD, el señor don José Luis Meilán Gil, trató de presentarse como candidato independiente por Galicia y tampoco consiguió acta. El hundimiento de los comunistas también provocó que algunos candidatos que habían sacado actas en elecciones pasadas las perdieran en el 82, concretamente 4. El señor don Simón Sánchez Montero perdió su acta, el señor don Ignacio Gallego perdió su acta, perdieron su acta el señor don Jordi Soler Tura y el señor don Josep Soler Barberá, el histórico dirigente que había sido condenado a muerte por Franco, pues se quedó sin su acta. Entre los partidos regionalistas, el gran derrotado era el Partido Socialista Andalucista, que pasó de 5 diputados en el 79 a 0. La llamada extrema derecha llegó a presentar 4 candidaturas diferentes en aquellos comicios. 1, Fuerza Nueva, con el señor Blas Piñar. 2, Falange Española de las Jons, con el señor Raimundo Fernández Cuesta. 3, el señor Antonio Tejero Molina, desde la cárcel, presentó una candidatura llamada Solidaridad Española. Y 4, el señor José Luis Corral, que creó un testimonial movimiento católico español. El resultado de los 4 fue insignificante y don Blas Piñar perdió su acta de diputado y anunció la disolución de Fuerza Nueva. En lo que se refiere a la extrema izquierda, el canario prosoviético don Fernando Sagaseta, de la Unión del Pueblo Canario, también perdió su acta. Usted se presentó a las últimas elecciones y le tumbaron. Quiero decir, tuvo usted un fracaso sonoro. Otro prosoviético era el general Enrique Lister, que por primera vez se presentaba a unas elecciones generales como cabeza de lista por Madrid del Partido Comunista Obrero Español. Centró toda su campaña en atacar al señor Carrillo. Muy bien, Carrillo no es más que un gángster de la política. Por muy mal que le fuera al señor Carrillo, Carrillo sacó 137.000 votos en Madrid y el señor Lister con su lista sacó apenas 5.000.